Episodio 9. Cuando comienzas a comprender que la conciencia no solo observa la experiencia, sino que también participa en ella, algo importante empieza a revelarse. La vida deja de sentirse como algo que simplemente sucede frente a ti y empieza a percibirse como un movimiento en el que tú mismo formas parte. Pero junto con este descubrimiento aparece también una comprensión más profunda y, a veces, más incómoda. No todo lo que ocurre en tu interior nace desde la conciencia clara. Mucho de lo que piensa, siente y reacciona dentro de ti sigue siendo impulsado por memorias antiguas, creencias heredadas e identificaciones que se formaron mucho antes de que comenzaras a cuestionarlas. En este episodio descendemos a ese territorio silencioso y muchas veces invisible donde esos patrones continúan operando. Un territorio donde el pasado aún tiene voz, incluso cuando el despertar ya ha comenzado a abrir espacio en la experiencia. Porque despertar no significa que todo se vuelva inmediatamente claro o libre de condicionamientos. Con frecuencia ocurre lo contrario. Cuando la conciencia empieza a iluminar la experiencia, también comienzan a hacerse visibles las estructuras internas que durante años permanecieron ocultas. Viejas formas de reaccionar. Miedos que aún buscan protección. Historias internas que siguen definiendo la manera en que interpretamos lo que ocurre. Estos patrones no desaparecen simplemente porque comprendamos algo nuevo. Siguen presentes, influyendo sutilmente en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Y aquí es donde comienza una etapa diferente del camino. Una etapa que no tiene que ver con buscar nuevas experiencias espirituales ni con alcanzar estados extraordinarios de conciencia, sino con algo mucho más profundo y honesto. Ver con claridad todo aquello que aún permanece inconsciente dentro de nosotros. En este punto del camino aparece una comprensión fundamental: la conciencia no solo despierta, también integra. Integrar significa permitir que aquello que estaba separado, reprimido o negado pueda ser visto, comprendido y sostenido dentro de un espacio de mayor claridad. Y este proceso no ocurre a través de la lucha ni del rechazo hacia lo que encontramos. Ocurre a través de una forma de honestidad radical. Una honestidad que nos permite mirar nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestras defensas y nuestras viejas identidades sin intentar justificarlas, pero tampoco sin condenarlas. Simplemente viéndolas. Porque solo aquello que se vuelve visible puede ser comprendido. Y solo aquello que se comprende puede comenzar a transformarse. La integración no significa eliminar el pasado ni borrar lo que hemos sido. Significa permitir que esas partes encuentren su lugar dentro de una conciencia más amplia, donde ya no necesitan gobernar nuestra experiencia. Poco a poco, lo que antes reaccionaba de manera automática comienza a relajarse. Lo que antes controlaba nuestra identidad empieza a perder fuerza. Y desde ese espacio empieza a surgir algo nuevo. Una forma más libre de habitar la vida. Este es el umbral de una transformación más profunda, el momento en que lo que fuiste deja de gobernar lo que eres. Cuando eso ocurre, el despertar deja de sentirse como un momento aislado o como una experiencia extraordinaria y comienza a convertirse en una forma natural de vivir. Ya no se trata solo de reconocer la conciencia en momentos de silencio o de meditación. Se trata de permitir que esa conciencia habite cada aspecto de la experiencia. En la forma en que piensas. En la forma en que sientes. En la forma en que te relacionas con el mundo. Y es justamente hacia ese espacio hacia donde nos dirigimos en este episodio. Un espacio donde el despertar deja de ser una experiencia interna. Y comienza a convertirse en una presencia viva dentro de la vida cotidiana. Porque el camino no termina cuando la conciencia se reconoce. En muchos sentidos, es allí donde realmente comienza. Y lo que aparece después no es un nuevo logro espiritual, sino algo mucho más profundo y humano. La posibilidad de vivir plenamente como conciencia encarnada. Episodio 9. La integración final, vivir como conciencia encarnada. Después de la muerte del buscador y del asentamiento de la presencia, el camino entra en una fase silenciosa pero profundamente transformadora, la integración.
En el sendero del ser entendemos la integración como el momento en el que la conciencia deja de vivirse solo como una experiencia interna y comienza a encarnarse plenamente en la vida cotidiana. Aquí el despertar deja de sentirse como algo separado de la existencia humana y se convierte en la forma natural de habitarla. La integración no ocurre de manera abrupta. Es un proceso gradual, a veces imperceptible, que se manifiesta en pequeños cambios sostenidos. Cambia la forma en que caminas por la vida, la manera en que te relacionas con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos y con los demás. Ya no hay una división entre lo espiritual y lo humano. Todo se vuelve parte del mismo movimiento consciente. En este punto, el sendero del ser deja de ser una enseñanza externa y se convierte en una vivencia interna constante. No necesitas recordarte estar presente, porque la presencia se ha vuelto el estado base. La mente sigue funcionando, pero ya no dirige. El cuerpo sigue reaccionando, pero ya no gobierna. La conciencia observa, integra y responde. Uno de los aspectos más profundos de esta etapa es la reconciliación con la humanidad propia. Durante ciertos momentos del despertar puede surgir rechazo hacia lo humano, hacia las emociones intensas, los deseos, las contradicciones, las limitaciones del cuerpo. En la integración ocurre lo contrario. Comienzas a abrazar tu humanidad como el vehículo sagrado de la conciencia. En el sendero del ser enseñamos que no estás aquí para trascender lo humano, sino para iluminarlo. El cuerpo ya no es visto como un obstáculo, sino como un templo vivo donde la conciencia se expresa. Aprendes a escucharlo, a respetarlo, a honrar sus ritmos. El descanso, la alimentación, el movimiento y el cuidado dejan de ser obligaciones y se convierten en actos conscientes. La relación con las emociones también se transforma profundamente. Ya no intentas sanarlas, eliminarlas o controlarlas. Las permites. Las atraviesas. Las integras. Comprendes que cada emoción es energía en movimiento, información viva que señala algo que quiere ser visto. En lugar de reaccionar, permaneces presente. Y en esa presencia, la emoción cumple su ciclo natural. La integración implica una honestidad radical contigo mismo. Ya no puedes engañarte con discursos espirituales ni esconderte detrás de conceptos elevados. Ves con claridad cuando actúas desde el miedo, cuando desde el apego, cuando desde la verdad. Esta claridad no genera culpa, genera responsabilidad consciente. En el sendero del ser hablamos de la responsabilidad como la capacidad de responder desde la conciencia, no desde el condicionamiento. Ya no te justificas, pero tampoco te castigas. Simplemente reconoces, corriges y continúas. Esta actitud madura es una de las señales más claras de integración real. También cambia la relación con el pasado. Las heridas antiguas ya no definen tu identidad. Siguen existiendo como memorias, pero no como prisiones. Puedes recordar sin revivir. Puedes mirar atrás sin quedarte atrapado. El pasado pierde carga porque ya no hay un yo fragmentado que lo sostenga. El futuro, por su parte, deja de ser una fuente constante de ansiedad. Sigues planificando, creando, proyectando, pero sin perderte en ello. El ahora se mantiene como el eje central. En el sendero del ser comprendemos que la verdadera integración ocurre cuando el presente deja de ser un medio para llegar a algo y se convierte en el lugar donde la vida sucede. La integración también se expresa en la forma de relacionarte con los demás. Ya no buscas aprobación, ni reconocimiento, ni validación externa. Tampoco te aíslas. Te relacionas desde la autenticidad. Dices sí cuando es sí. Dices no cuando es no. Sin agresión, sin culpa, sin necesidad de explicarte en exceso. Las relaciones se vuelven más simples y más verdaderas. Algunas se profundizan. Otras se disuelven naturalmente. No hay drama. Hay comprensión. En el sendero del ser entendemos que la conciencia atrae relaciones coherentes con su estado interno. Vivir como conciencia encarnada también implica una nueva relación con el trabajo y la acción en el mundo. Ya no trabajas solo para sobrevivir o para cumplir expectativas.
El trabajo se convierte en una extensión de tu estado interno. Sea cual sea la actividad, la realizas con presencia. Esto no significa que todo sea perfecto, sino que todo es vivido conscientemente. La integración trae consigo una forma distinta de éxito. El éxito ya no se mide solo en logros externos, sino en coherencia interna. Puedes tener mucho o poco, pero lo que importa es si estás alineado contigo mismo. Esta alineación genera una paz que no depende de las circunstancias. En el sendero del ser enfatizamos que la integración no te vuelve inmune al dolor, pero sí te vuelve íntimo con él. El dolor ya no es un enemigo. Es parte del movimiento de la vida. Cuando aparece, lo atraviesas con presencia. No te defines por él. No lo dramatizas. Lo honras como parte de la experiencia humana. La conciencia encarnada también transforma la relación con la muerte. No solo con la muerte física, sino con la impermanencia constante. Comprendes que todo nace y muere a cada instante. Esta comprensión no genera tristeza, genera reverencia. Cada momento se vuelve valioso porque es irrepetible. Vivir integrado es vivir sin fragmentación. No hay un yo espiritual y un yo cotidiano. Hay uno solo. El que camina, el que siente, el que piensa, el que ama. En el sendero del ser este estado se reconoce como unidad vivida, no como concepto. La integración no es un punto final. Es un estado dinámico. Hay días de mayor claridad y días de mayor densidad. La diferencia es que ya no te pierdes completamente en la densidad. Siempre hay un hilo de conciencia que permanece. En esta etapa, muchas enseñanzas espirituales pierden relevancia. No porque sean falsas, sino porque ya no son necesarias como referencias. La vida se convierte en la maestra directa. Cada situación es una oportunidad de integración más profunda. La conciencia encarnada se expresa en lo simple. En la forma en que hablas. En cómo escuchas. En cómo caminas. En cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. No hay necesidad de grandes discursos. La coherencia se percibe sin palabras. En el sendero del ser entendemos que este estado no es común porque requiere honestidad, paciencia y humildad. No se alcanza por acumulación de conocimiento, sino por disposición a vivir lo que se comprende. La integración final no significa que no haya más aprendizaje. Significa que el aprendizaje ya no se busca, se recibe. La vida se vuelve un flujo continuo de enseñanza. Aquí el despertar deja de ser una experiencia extraordinaria y se convierte en algo profundamente ordinario. Y en esa ordinariedad consciente, algo sagrado se revela. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de mirarla. Vivir como conciencia encarnada es vivir sin dividir. Sin huir. Sin negar. Sin exagerar. Simplemente vivir, plenamente, desde la verdad interna. Este episodio marca un punto de madurez en el sendero del ser. No como cierre definitivo, sino como integración profunda. A partir de aquí, el camino continúa sin esfuerzo, porque ya no hay resistencia. La conciencia no necesita ser alcanzada. Se reconoce. Y una vez reconocida, se expresa en cada gesto, en cada silencio, en cada acto sencillo de la vida cotidiana. Aquí no hay promesas futuras ni metas espirituales. Hay presencia viva. Hay coherencia. Hay humanidad iluminada. Y en esa vida integrada, el sendero del ser deja de ser un camino que se recorre y se convierte en la forma natural de estar en el mundo, instante a instante, respiración tras respiración, experiencia tras experiencia. A medida que la integración se profundiza, empiezas a notar que la vida ya no se experimenta como una sucesión de eventos desconectados, sino como un movimiento coherente. En el sendero del ser comprendemos que esta coherencia no significa control, sino alineación. Los acontecimientos siguen siendo imprevisibles, pero tu relación con ellos es más estable, más abierta, más consciente. La conciencia encarnada trae una percepción más fina de la energía. Percibes cuando una situación está en armonía contigo y cuando no.
No desde la mente analítica, sino desde una sensación corporal inmediata. Aprendes a confiar en esa inteligencia interna que no necesita argumentos. Esta confianza reduce la duda crónica que antes acompañaba muchas decisiones. Vivir integrado también implica aceptar los ritmos naturales de la vida. Hay momentos de expansión y momentos de recogimiento. Antes intentaba sostener siempre un estado elevado. Ahora comprendes que incluso el cansancio, la confusión y la quietud forman parte del equilibrio. En el sendero del ser enseñamos que respetar los ritmos es una forma profunda de sabiduría. La integración se refleja también en la manera en que habitas el silencio. El silencio ya no es solo ausencia de ruido, es presencia plena. Puedes estar en silencio incluso en medio de la actividad. Hay un espacio interno que no se agita. Desde ahí, la vida se vive con menos fricción. Empiezas a notar que muchas preocupaciones que antes parecían enormes ahora se resuelven solas o pierden importancia. No porque las ignores, sino porque ya no les entregas toda tu identidad. La conciencia observa, responde y suelta. Este soltar no es indiferencia, es confianza en el fluir de la existencia. En esta etapa, la gratitud surge de manera espontánea. No como una práctica forzada, sino como un reconocimiento natural de la experiencia. Agradeces incluso los desafíos, no por masoquismo espiritual, sino porque ves cómo te han llevado a una comprensión más profunda de ti mismo. La integración también transforma la relación con la creatividad. Las ideas surgen sin esfuerzo. La inspiración fluye cuando no hay tensión por producir. En el sendero del ser entendemos la creatividad como una expresión directa de la conciencia cuando no está bloqueada por el miedo o la autoexigencia. Vivir como conciencia encarnada implica una relación más honesta con la sombra. Ya no intentas ocultar los aspectos incómodos de ti mismo. Los miras con curiosidad y compasión. Sabes que la sombra no es enemiga, es energía no integrada que pide ser reconocida. Esta mirada compasiva hacia ti mismo se extiende naturalmente hacia los demás. Comprendes que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia. Esto no te vuelve permisivo, te vuelve claro. Puedes poner límites sin agresión. Puedes alejarte sin resentimiento. En el sendero del ser, hablamos de la integración como la capacidad de sostener paradojas. Ser fuerte y vulnerable. Claro y sensible. Firme y flexible. Ya no necesitas elegir un extremo. La vida se vuelve más rica cuando se vive desde la totalidad. La conciencia encarnada también redefine la espiritualidad. Deja de ser algo que haces en ciertos momentos y se convierte en la base desde la cual vives todo. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo es expresión de la misma vida. Con el tiempo, descubres que la integración no tiene un punto final. Siempre hay capas más sutiles por reconocer. Pero ya no hay ansiedad por llegar. Cada paso es suficiente. Cada momento es completo en sí mismo. En esta etapa, el descanso adquiere un nuevo significado. No solo descansas el cuerpo, descansas la mente. Descansas de la necesidad de convertirte en algo distinto. Descansas en lo que eres. Este descanso profundo es una de las mayores bendiciones del despertar maduro. La vida sigue presentando desafíos, pero ahora los atraviesas con una base interna sólida. No te quiebran como antes. No porque seas invulnerable, sino porque ya no estás solo frente a ellos. La conciencia misma te sostiene. En el sendero del ser comprendemos que vivir integrado es vivir con una confianza silenciosa. No necesitas afirmarla ni demostrarla. Simplemente está. Se expresa en la forma en que caminas por el mundo, en cómo tratas a los demás, en cómo te tratas a ti mismo. Poco a poco, la sensación de separación se disuelve aún más. Ya no te sientes aislado dentro de tu experiencia. Te reconoces como parte del mismo movimiento que anima todo. Esta comprensión no es intelectual, es vivencial. La conciencia encarnada no busca cambiar el mundo, pero al vivir desde la verdad, lo transforma silenciosamente. No a través de grandes gestos, sino a través de la coherencia cotidiana.
tu sola presencia se convierte en un espacio de claridad. Aquí, la integración alcanza una madurez profunda. No porque ya no haya trabajo interno, sino porque el trabajo ya no se vive como carga. Se vive como parte natural del estar vivo. Y en este vivir consciente, humano y presente, el sendero del ser se revela como lo que siempre fue, un regreso constante a ti mismo, no como identidad, sino como conciencia viva, encarnada y en paz con la experiencia de ser.